Imagina que un día te paras frente al espejo y por primera vez te ves de verdad. No al que todos conocen, no al que sonríe por compromiso o al que dice «estoy bien», cuando por dentro todo se quiebra. ¿Qué quedaría si dejaras de fingir? Esa pregunta es como un pellizco en el alma, ¿no? Porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso de ser alguien que no somos. Hoy vamos a platicar de eso. ¿De qué pasa cuando te atreves a soltar las máscaras y decides ser auténtico, como decía Nietzsche, ese filósofo que no se andaba con rodeos? Conviértete en lo que eres. No es fácil, ¿sabes? Vivimos corriendo, tratando de cumplir con lo que la familia espera, con lo que la sociedad nos pide. Y no digo que esté mal querer encajar, pero a veces, sin darnos cuenta, nos perdemos en el intento. En México, por ejemplo, eso de quedar bien es casi una religión. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías gritar que no? ¿Cuántas veces has guardado lo que sientes para no hacer olas? Esa lucha no es solo tuya, es de todos. Y por eso hoy quiero que caminemos juntos por este camino, no para encontrar respuestas perfectas, sino para hacernos las preguntas que valen la pena. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Friedrich Nietzsche, un tipo que parecía ver a través de las paredes, decía que vivir de verdad es romper con lo que te ata, con esas ideas que te dicen como debes ser. Pero no estaba solo en esto. Carl Jung, que sabía un montón de cómo funciona la cabeza, hablaba de la persona, esa careta que nos ponemos para que el mundo nos acepte. Y luego está Ortega y Gasset, que con su filosofía tan nuestra, tan de mirar la vida de frente, nos recuerda que cada quien tiene su propio camino, su propia circunstancia. Entre ellos, y con un guiño a historias más antiguas, como la de Prometeo, que se la jugó por llevarle luz a los hombres, vamos a explorar qué significa ser tú mismo en un mundo que a veces parece querer que seas cualquier otro. Esto no es solo una charla de filosofía, es algo que toca el corazón, porque ser auténtico es también un viaje espiritual. En nuestra tierra, donde la fe y las tradiciones pesan tanto, buscar la verdad de uno mismo puede sentirse como nadar contra la corriente. Pero también es como abrir una ventana después de mucho tiempo. Todo se ilumina. Así que quédate conmigo. Vamos a ver qué pasa cuando dejas de fingir, qué encuentras cuando te atreves a ser tú. Porque al final, como decía Santa Teresa de Ávila, esa mujer que conocía el alma como nadie, solo Dios basta. Pero para encontrarlo, primero tienes que encontrarte a ti. ¿Por qué nos cuesta tanto ser nosotros mismos? A veces parece que el mundo entero está diseñado para que sigamos un guión que alguien más escribió. Friedrich Nietzsche lo tenía clarísimo. En Así habló Zaratustra, soltó una que pega duro. Tú debes, dicen ellos, y yo no quiero más. Ese tú debes. Para él, vivir así, atrapados en lo que los demás esperan, es como renunciar a nuestra propia voz. Nos convertimos en ecos de otros, en sombras de ideas que no nos pertenecen. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto pesa eso hasta que algo dentro de nosotros empieza a gritar. No es solo Nietzsche quien lo vio. Carl Jung, que se metió hasta el fondo de la mente humana, hablaba de la persona, esa máscara que nos ponemos para encajar. Él decía, la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás creen que es. Es como el traje que te pones para ir a trabajar, para platicar con la familia o para subir una foto a las redes. No está mal tenerla. El problema es cuando esa máscara se vuelve tu cara. Porque mientras más brilla la persona, más se esconde lo que de verdad eres. Y eso que escondes, lo que Jung llamó la sombra, no se queda callado para siempre. Es como un niño que hace berrinche cuando lo ignoras. Tarde o temprano se hace notar. Piensa en la vida como un teatro. Cada día sales al escenario, dices las líneas que ya te sabes de memoria, usas el vestuario que te dieron. Pero hay un momento en que miras al público y te preguntas, ¿quién está actuando aquí? Ese vacío, ese nudo en el estómago, es la señal de que algo no está bien. Todos lo hemos sentido alguna vez.
Cuando dices, claro, no hay problema, aunque por dentro estás rompiéndote. Cuando sigues un camino que no elegiste, solo porque parecía lo correcto. Es como si vivieras en una casa que no es tuya, con muebles que no escogiste, y aún así te empeñas en llamarla hogar. Esto no es algo nuevo, pero hoy se siente más pesado que nunca. Vivimos en un mundo donde todo es una vitrina. Las redes sociales nos tienen comparándonos todo el tiempo, midiendo nuestra vida contra la de otros. Sherry Turkle, una estudiosa que ha analizado cómo nos afecta la tecnología, dice que estamos solos juntos, conectados por fuera pero desconectados por dentro. Mostramos una versión perfecta de nosotros, pero esa perfección es una mentira que nos aleja de lo real. Nietzsche lo llamaría nihilismo, ese hueco donde nada parece tener sentido, porque cuando vives fingiendo, terminas olvidando para qué estás aquí. Pero no todo está perdido. Ortega y Gasset, con esa manera tan suya de hablar de la vida, decía: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo a mí. No se trata de tirar todo por la ventana y empezar de cero. Se trata de mirar de frente lo que eres, lo que te rodea, y decidir cómo vas a vivir con eso. Ser auténtico no es fácil, pero es necesario, porque si no lo haces, el precio es más alto. Una vida que no sientes tuya. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, escuchando esa voz que llevas dentro, la que te dice que hay algo más. Esa voz que te habla desde adentro no siempre es clara, pero cuando la escuchas, no hay vuelta atrás. Es como un murmullo que te pregunta, ¿esto es todo? Nietzsche lo entendía bien. Para él el problema no era solo que viviéramos con máscaras, sino que nos acostumbráramos tanto a ellas que ya no supiéramos quitárnoslas. En Así habló Zaratustra dice, todo en el hombre es un puente, nada es un fin. Lo que quería decir es que estamos hechos para cruzar, para movernos, para buscar algo más grande que nosotros mismos. Pero cuando nos quedamos atrapados en lo que los demás quieren, ese puente se convierte en una jaula. Jung también tenía algo que decir al respecto. Para él, la persona no es mala en sí misma. Es como un escudo que usas para moverte por el mundo sin que te lastimen. El problema viene cuando ese escudo se pega a tu piel. El hombre que solo vive en su persona, decía Jung, pierde el contacto con su alma. Y ese contacto es lo que nos hace sentir vivos, porque mientras más tiempo pasas siendo lo que no eres, más te alejas de lo que podrías ser. La sombra, ese lado oscuro que todos tenemos, empieza a crecer en la penumbra, y de repente te encuentras haciendo cosas que no entiendes, enojándote sin razón, sintiéndote vacío, aunque todo parece estar bien. Es como si la vida misma te estuviera mandando señales. Piensa en esas veces que has sentido un hueco en el pecho, como si algo faltara. No es casualidad, es tu verdad pidiendo salir, y no es que sea fácil escucharla. A veces, ser lo que los demás esperan parece más seguro, más cómodo, pero esa comodidad es una trampa. Como dice un viejo cuento zen, el tigre que se esconde en la maleza no puede cazar. Si te escondes de ti mismo, no puedes vivir de verdad. Y eso es lo que Nietzsche criticaba con tanta fuerza. Una existencia que no es tuya, una vida que se te escurre entre los dedos porque estás demasiado ocupado siendo alguien más. Lo curioso es que esto no es solo un problema personal, es algo que vemos en todos lados. Fíjate en cómo funciona el mundo hoy. Todo está diseñado para que sigamos el ritmo, para que no paremos a pensar. Las redes, el trabajo, las 1000 cosas que tenemos que hacer, todo nos empuja a mantener la máscara puesta. Y mientras más la usamos, más nos olvidamos de quién está debajo. Por eso Nietzsche hablaba de la moral de rebaño. No es que la gente sea mala, es que a veces seguimos el camino de todos sin preguntarnos si es el nuestro. Entonces, ¿qué hacemos con ese murmullo que no nos deja en paz? Porque ignorarlo no funciona. Entre más lo empujas al fondo, más fuerte se vuelve. Nietzsche lo veía como una especie de traición a nosotros mismos. En Así habló Zaratustra escribe, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esa cuerda es nuestra vida, y cada paso que damos es una elección,
O nos quedamos en lo seguro, fingiendo, o nos arriesgamos a cruzar hacia lo que realmente somos. Pero cruzar no es fácil. El abismo da miedo, y la máscara, aunque pesada, parece protegernos. Jung diría que ese miedo es natural. La sombra, esa parte de nosotros que escondemos, no es solo lo que no queremos ver, también es lo que no queremos que otros vean. Nadie puede enfrentarse a su sombra sin temblar, decía él. Pero ahí está el truco. Temblar está bien. Lo que no está bien es quedarte parado fingiendo que todo está en orden cuando por dentro sabes que no es así. Porque la sombra no es solo un problema, también es una puerta. Escondidos en ella están tus deseos más profundos, tus verdades más incómodas, todo eso que podría hacerte brillar si tan solo lo dejaras salir. Piensa en el mito de Teseo y el Minotauro. El laberinto no era solo un lugar físico, era el caos dentro de la mente. El Minotauro, ese monstruo aterrador, también era parte de Teseo, algo que tenía que enfrentar para salir. Nosotros también tenemos nuestro laberinto, y mientras sigamos fingiendo nunca encontraremos la salida. Ortega y Gasset lo ponía de otra manera. Vivir es tener que hacer algo con lo que uno es. No puedes escapar de ti mismo. Puedes intentarlo, puedes ponerte todas las máscaras del mundo, pero al final lo que eres siempre te alcanza. Por eso este camino de la autenticidad es tan importante. No es solo por sentirte mejor, aunque eso ya es mucho. Es por vivir de verdad, por no llegar al final de tus días preguntándote qué habría pasado si hubieras sido valiente. Hoy, cuando el mundo nos bombardea con imágenes de vidas perfectas que no existen, esa valentía es más necesaria que nunca. Como decía Sherry Turkle, nos estamos olvidando de cómo estar solos con nosotros mismos. Y sin esa soledad, sin ese espacio para escuchar lo que realmente quieres, las máscaras se vuelven permanentes. Pero aquí viene la buena noticia. No estás solo en esto. Nietzsche, Jung, Ortega, todos ellos pasaron por lo mismo, cada uno a su manera. Y lo que encontraron fue que al soltar las máscaras, algo nuevo empieza a crecer. No es que el mundo cambie de repente, pero tú cambias. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a verse diferente. Así que, si sientes ese vacío, esa inquietud, no la ignores. Es el primer paso para encontrarte. Hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. Puede ser algo pequeño, un comentario que te dolió, una mirada en el espejo que no reconoces, o ese silencio que cae cuando estás solo y no hay nadie más a quien engañar. De repente, sientes un pinchazo en el pecho, como si algo dentro de ti estuviera diciendo ya basta. Ese es el llamado a la autenticidad, y aunque puede dar miedo, también es el comienzo de algo vivo. Friedrich Nietzsche lo captó como nadie. En Así habló Zaratustra escribe: «Conviértete en lo que eres», dijo el poeta, y yo digo, conviértete en lo que eres. No está hablando de volverte perfecto ni de cumplir un sueño imposible. Está hablando de mirar dentro de ti y aceptar lo que encuentres, con todo y sus bordes filosos. Ese llamado no llega con trompetas ni luces brillantes. A veces es solo una incomodidad que no explica por qué está ahí. Pero si lo escuchas, si de verdad le pones atención, te das cuenta de que es una invitación a dejar de fingir. Piensa en Prometeo, el titán de la mitología griega que robó el fuego de los dioses. No lo hizo por capricho, lo hizo porque creía que los hombres merecían algo más que la oscuridad. Pero pagó un precio. Quedó encadenado a una roca, con mínimos intusiente, un águila devorándole el hígado cada día. Prometeo es como ese impulso que todos llevamos dentro. Queremos brillar, queremos ser reales, pero sabemos que no será gratis. Como decía Albert Camus, que repensó estos mitos, el hombre debe encontrar su propia medida aún en el absurdo. Ortega y Gasset, con esa claridad que parece desarmarte, decía algo parecido. La vida es una tarea, y la tarea es ser uno mismo. En Meditaciones del Quijote escribe: «Vivir es tener que realizar un ser definido, un proyecto. No es que tengas que inventarte desde cero, sino que tienes que descubrir qué eres y luego atreverte a hacerlo. Porque el mundo está lleno de ruido, opiniones, expectativas, ideas de lo que deberías hacer o ser.
Y en medio de todo eso, tu voz puede parecer pequeña, pero no lo es. Esa voz, la que siente el pinchazo, la que se pregunta si esto es todo, es la que te guía hacia ti mismo. En la práctica, escuchar ese llamado significa empezar a notar lo que no encaja. Tal vez es un trabajo que haces por costumbre, pero que no te llena. O una relación donde te sientes más como actor que como persona. O incluso algo tan sencillo como el cansancio de siempre decir «estoy bien» cuando no es verdad. No tienes que cambiar todo de un día para otro. A veces, ser auténtico empieza con un solo paso. Admitir que quieres algo diferente. Pero ese paso es enorme, porque significa elegirte a ti. Ese primer paso, ese momento en que decides escuchar lo que sientes, no es un truco mágico que lo cambia todo, pero es como abrir una puerta que no sabías que estaba ahí. Nietzsche lo veía como una especie de rebelión, no contra el mundo, sino contra la versión de ti que no es tuya. En Así habló Zaratustra dice, no te escondas de tu propia carne. Es una manera de decirte, no huyas de lo que eres, aunque no sea perfecto, aunque no encaje con lo que los demás quieren ver. Porque fingir, aunque parezca más fácil, siempre termina cobrando factura. Piensa en Prometeo otra vez. No solo robó el fuego, lo dio a los hombres sabiendo que los dioses no se lo perdonarían. Ese acto fue su verdad, su manera de decir, esto es lo que soy. Pero la autenticidad no siempre es tan épica. A veces es más callada, como cuando te atreves a decir lo que piensas en una conversación, aunque te tiemble la voz. O cuando decides dejar ir algo que ya no te pertenece, aunque duela. Ortega y Gasset lo ponía en términos simples. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. En Meditaciones del Quijote explica que no estás condenado a hacer una cosa fija. Estás hecho para construirte, para elegir tu camino. Y ese camino empieza cuando aceptas el llamado a ser tú. Pero, ¿cómo sabes que es el llamado y no solo un mal día? El llamado no grita, susurra. Es esa sensación de que algo no está en su lugar, de que estás viviendo a medias. Puede aparecer cuando lees algo que te remueve por dentro, o cuando ves a alguien vivir con una libertad que tú no tienes. Es como si la vida te estuviera diciendo, aquí estás, pero podrías estar más vivo. Y no es que tengas que tirar todo por la ventana. A veces ser auténtico es solo permitirte sentir lo que sientes sin juzgarlo. Es dejar de correr y preguntarte, ¿qué quiero de verdad? El problema es que el mundo no siempre te da espacio para eso. Estamos tan ocupados cumpliendo, siguiendo el ritmo, que olvidamos parar. Pero ese llamado no se va. Como decía Camus, la lucha hacia la cima basta para llenar el corazón del hombre. No se trata de llegar a un lugar perfecto, sino de moverte hacia lo que eres. Y cada paso cuenta, porque cada paso te acerca a una vida que sientes tuya. Así que no ignores ese pinchazo, esa voz que no explica pero insiste. Es el comienzo de todo. Ese susurro que te pide ser tú no es algo que puedas apagar. Entre más lo empujas, más insiste, como una corriente que tarde o temprano te lleva. Pero escuchar no basta, hay que actuar. Nietzsche lo dejaba claro. Ser auténtico es un verbo, no un sustantivo. No es algo que eres de repente, sino algo que haces paso a paso. En Así habló Zaratustra escribe, ¿qué es lo que amas? Pregúntatelo y verás quién eres. Esa pregunta es como una linterna en la oscuridad. Ilumina lo que de verdad importa, lo que te hace levantarte cada día, aunque el mundo no lo entienda. Prometeo no solo desafió a los dioses, eligió su verdad a pesar de las cadenas. No digo que tengas que pelearte con el universo, pero sí que a veces ser auténtico significa ir contra la corriente. Puede ser tan simple como decidir no seguir una rutina que te apaga, o tan grande como cambiar el rumbo de tu vida. Ortega y Gasset lo veía como un compromiso contigo mismo. Decía, vivir es decidir constantemente qué vamos a hacer. Cada elección, por pequeña que parezca, es un ladrillo en la casa de tu autenticidad. En el día a día, esto puede verse en cosas que parecen menores, pero no lo son.
Tal vez es decir no cuando siempre dices sí, o permitirte descansar sin sentir culpa, o hablar de lo que sientes aunque no tengas todas las palabras. Cada vez que eliges lo que es tuyo, te acercas a ti. Y no es que el camino sea recto. Habrá días en que dudes, en que la máscara parezca más fácil, pero como decía Camus, el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Negarte es una opción, pero también es una pérdida. Entonces aquí va una pregunta para que la lleves contigo. ¿Qué sacrificarías por ser fiel a ti mismo? No hablo de cosas grandes como dejar todo atrás. Hablo de soltar lo que no te deja respirar. Una idea que no es tuya, una expectativa que no elegiste, un miedo que no te pertenece. Porque cuando empiezas a soltar, algo nuevo crece. No es magia, es vida. Y esa vida, la que empieza cuando te atreves a escuchar el llamado, es el primer paso hacia encontrarte de verdad. Cuando empiezas a escuchar esa voz que te pide ser tú, no todo es luz y claridad. De repente, te encuentras con cosas que preferirías no ver. No hablo de errores que cometiste o de cosas que te duelen por fuera. Hablo de lo que llevas dentro, eso que escondes hasta de ti mismo. Carl Jung le puso un nombre: la sombra. Es todo lo que no quieres admitir que eres. Tus miedos, tus enojos, esos deseos que te hacen cerrar los ojos porque no encajan con la idea que tienes de ti. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad no es tu enemiga, es parte de ti. Enfrentar la sombra es como bajar a un sótano que no has visitado en años. Está polvoso, desordenado, y hay cosas que te dan un poco de escalofrío, pero también hay tesoros escondidos entre el desorden. Marie-Louise von Franz, que estudió a fondo las ideas de Jung, lo explicaba así. La sombra es como un perro, que ladra hasta que le haces caso. Si la ignoras, se pone más ruidosa. Puede aparecer como ese enojo que te sale de la nada, o como una tristeza que no explica por qué está ahí. Pero si te atreves a mirarla, empiezas a entender por qué haces lo que haces, por qué sientes lo que sientes. Piensa en el cuento que Jorge Luis Borges escribió, La casa de Asterion. Ahí, el Minotauro no es solo un monstruo, es un ser atrapado, solo, que no entiende del todo su propio mundo. Borges nos hace verlo con otros ojos. ¿Y si el Minotauro no fuera una amenaza, sino una parte de nosotros que no sabemos cómo abrazar? La sombra es así. La rechazamos porque nos asusta, pero rechazarla es como negarte una parte de tu historia. Y no puedes ser auténtico si sigues corriendo de lo que eres con todo y tus grietas. Esto no es solo psicología, también toca algo más profundo. En muchas tradiciones espirituales, como la de Santa Teresa de Ávila, se habla de entrar en el alma para encontrar la verdad, pero ella decía en Las Moradas que ese camino no es puro brillo, hay que pasar por cuartos oscuros antes de llegar al centro. Enfrentar la sombra es eso, aceptar que no todo en ti es bonito, pero que incluso lo que no te gusta tiene algo que enseñarte. Es dejar de fingir que eres perfecto y empezar a verte como humano. Entonces, ¿cómo se enfrenta algo que ni siquiera quieres nombrar? La sombra no es un monstruo que puedas vencer con un solo golpe. Es más como un espejo que te muestra cosas que preferirías ignorar. Jung lo decía claro. El encuentro con la sombra es el primer acto de valentía. No se trata de destruirla, porque no puedes. Es parte de ti. Se trata de mirarla a los ojos y preguntarle, ¿qué quieres decirme? Marie-Louise von Franz, que siguió los pasos de Jung, explicaba, la sombra guarda lo que rechazamos, pero también lo que necesitamos para ser completos. Esos enojos que no te explicas, esos miedos que te persiguen, no son solo problemas, son pistas de lo que has enterrado. Volvamos al Minotauro de Borges. En la casa de Asterion, el Minotauro no es solo una bestia, es un ser que vive en un laberinto, que no eligió. Cuando Teseo llega no es solo para matarlo, sino para liberarlo. Enfrentar tu sombra es algo así. No se trata de pelear, sino de entender. Tal vez tu sombra es esa rabia que guardas porque nunca te atreviste a decir lo que sentías.
o ese sueño que dejaste ir porque parecía imposible, o incluso esa parte de ti que siente envidia, que quiere brillar pero no sabe cómo. Todo eso es humano, y negarlo solo te hace más pequeño. Santa Teresa de Ávila, con esa sabiduría que parece venir de otro mundo, hablaba de los cuartos oscuros del alma en las moradas. Decía, no hay que temer a las serpientes que habitan en el castillo, sino aprender a caminar entre ellas. Enfrentar la sombra es eso, caminar entre lo que te asusta, no porque quieras quedarte ahí, sino porque sabes que al otro lado hay algo más grande. Es admitir que tienes defectos, que has fallado, que hay cosas en ti que no son fáciles de querer, pero también es descubrir que esas cosas no te definen, solo son parte del paisaje. En la vida real, esto puede ser tan sencillo como parar un momento y preguntarte, ¿qué estoy evitando sentir? Tal vez es una conversación que llevas años posponiendo, o un error que no te perdonas, o algo que quieres pero no te atreves a pedir. Enfrentar la sombra no significa que de repente todo se arregla. Significa que empiezas a ser honesto contigo mismo, y esa honestidad, aunque duela al principio, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire entra y todo empieza a sentirse diferente. Esa honestidad que empieza a brotar cuando miras tu sombra no es el final del camino, pero sí un cambio profundo. No se trata de volverte alguien sin defectos, sino de dejar de correr de ellos. Jung insistía, la sombra no desaparece, se integra. Y cuando la integras, algo dentro de ti se alivia, como si soltaras un peso que ni sabías que cargabas. Marie-Louise von Franz lo decía así, abrazar la sombra es el primer paso para abrazarte a ti mismo. Porque mientras sigas negando partes de ti, nunca estarás completo. El Minotauro de Borges nos deja una última lección. Cuando Teseo lo enfrenta, no solo acaba con el monstruo, también acaba con su soledad. Enfrentar tu sombra es liberarte de esa prisión que tú mismo construiste al fingir. No significa que nunca más sentirás miedo o duda, sino que esos sentimientos ya no te controlan. Santa Teresa, en las moradas, lo veía como un viaje hacia el centro del alma. No tengas miedo de lo que encuentres, porque todo te lleva a la verdad. Entonces aquí va una pregunta para que la guardes. ¿Y si lo que más temes de ti mismo fuera la clave para tu libertad? No tienes que responder ahora, solo déjala ahí, como una semilla. Porque enfrentar la sombra no es algo que terminas, es algo que sigues haciendo, cada vez que eliges ser real en lugar de perfecto. Cuando empiezas a ser honesto contigo mismo, cuando dejas de esconder lo que eres, algo cambia. Pero no todo es un camino lleno de flores. Hay un precio que pagar, y ese precio muchas veces se llama soledad. No hablo de estar físicamente solo, sino de esa sensación de caminar por un sendero que nadie más parece entender. Friedrich Nietzsche lo sabía bien. En Así habló Zaratustra escribe, «Huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo ensordecido por el ruido de los grandes hombres». Para él, ser auténtico era romper con el coro, dejar de cantar la canción de todos para encontrar la tuya. Pero esa libertad viene con un silencio que a veces pesa. Esa soledad no es un castigo, es parte del viaje. Porque cuando decides ser tú, no todos van a aplaudir. Algunos no entenderán, otros se alejarán, y habrá momentos en que te preguntarás si vale la pena. Søren Kierkegaard, que pasaba horas pensando en lo que significa existir, lo decía así en El concepto de la angustia. La verdad es subjetiva, y quien la busca debe estar listo para ser incomprendido. Ser auténtico es elegir tu verdad, aunque te deje parado en medio de un desierto. Y ese desierto, aunque asuste, también es donde creces. Piensa en el mito de Orfeo, el músico que bajó al inframundo por amor. Caminó solo, con su lira como única compañía, sabiendo que nadie más podía seguirlo. Ser auténtico es un poco como eso. Tocas tu música, aunque no haya nadie escuchando. No porque quieras ser diferente, sino porque no puedes ser otra cosa. Santa Teresa de Ávila, que conocía los caminos del alma, hablaba de un castillo interior en el camino de perfección. Decía,
En el centro de tu alma solo entras tú y Dios. Esa soledad no es un vacío, es un espacio sagrado donde encuentras lo que realmente eres. En el día a día, esta soledad puede sentirse en cosas pequeñas. Tal vez es decir lo que piensas, aunque nadie esté de acuerdo, o elegir un camino que no es el que todos esperan, o simplemente quedarte callado cuando el mundo te pide que hagas ruido. No es fácil, porque estamos hechos para conectar, para sentirnos parte de algo, pero hay una diferencia entre pertenecer y diluirte. La soledad del auténtico no es perder a los demás, es encontrarte a ti para luego encontrarte con ellos de verdad. Esa soledad que viene con ser auténtico no es algo que buscas, pero llega de todos modos. Es como cuando decides caminar por un sendero que nadie más toma. Los árboles son más altos, el silencio más profundo, y por un momento sientes que el mundo entero se quedó atrás. Nietzsche lo entendía como nadie. En Así habló Zaratustra dice, el hombre superior está solo, no porque quiera, sino porque no encuentra a su igual. No es arrogancia, es la verdad de quien decide vivir desde su centro, aunque eso signifique dejar atrás lo que todos dan por sentado. Kierkegaard, que siempre parecía estar mirando al abismo, lo ponía en otros términos. En el concepto de la angustia escribe, el que elige ser él mismo se encuentra ante la nada, y en esa nada descubre su libertad. Esa nada es la soledad, pero no una soledad vacía. Es el espacio donde te enfrentas a ti mismo sin distracciones, sin excusas. Es donde te preguntas qué quieres, qué crees, qué estás dispuesto a defender. Y esas preguntas, aunque pesen, son las que te hacen más fuerte. Porque la soledad no es solo estar sin los demás, es estar contigo, de verdad, por primera vez. Santa Teresa de Ávila lo veía como un viaje hacia el interior. En el camino de perfección, hablaba de un lugar dentro de nosotros donde nadie más puede entrar. El alma tiene un aposento secreto y solo allí se encuentra la paz. Esa paz no viene de que todo esté resuelto, sino de saber que estás en el camino correcto, aunque sea uno que recorres solo. Y no digo que sea fácil. Hay días en que la soledad se siente como un nudo en el estómago, como si hubieras perdido algo. Pero lo que pierdes no es tan importante como lo que encuentras, una voz que es tuya, una fuerza que no sabías que tenías. En la vida real, esta soledad puede aparecer en momentos inesperados. Tal vez es cuando decides no seguir una tradición, que no te hace sentido, aunque todos la sigan, o cuando te quedas callado en una discusión porque sabes que hablar sería traicionarte, o incluso cuando eliges pasar un rato contigo mismo sin llenar el silencio con ruido. Esos momentos no son un castigo, son un regalo, porque en ellos descubres que no necesitas que el mundo te apruebe para sentirte completo, y eso, aunque al principio asuste, termina siendo una de las cosas más liberadoras que puedes vivir. Esa fuerza que encuentras en la soledad no es algo que se explica fácil, pero la sientes. Es como si al quedarte solo con tu verdad, empezaras a construir algo que nadie te puede quitar. Nietzsche lo veía como el destino de quien elige ser diferente. En Así habló Zaratustra escribe, en tu soledad nacerá tu estrella. No es que te vuelvas intocable, sino que dejas de necesitar la aprobación de los demás para brillar. Y eso cambia todo. Kierkegaard diría que esa soledad es donde encuentras la libertad, pero también la responsabilidad. En el concepto de la angustia, dice, el que elige su camino carga con él. Ser auténtico significa aceptar que no todos caminarán contigo, pero los que lo hagan te encontrarán de verdad. Santa Teresa lo resumía con una calma que desarma. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y ese Dios para ella no estaba solo en el cielo, sino en el fondo de tu alma, donde llegas cuando te atreves a estar solo. Entonces, aquí va una pregunta. ¿Para qué la lleves contigo? ¿Estás listo para caminar solo si eso significa encontrarte a ti mismo? No tienes que responder ahora, solo piénsalo, porque la soledad del auténtico no es un lugar donde te quedas, es un puente hacia una conexión más real, contigo y con los demás.
Llegar hasta aquí, después de escuchar el llamado, enfrentar lo que escondes y abrazar la soledad, no es poca cosa. Pero el viaje no termina ahí. Hay algo más, algo que va más allá de solo conocerte. Carl Jung lo llamaba individuación, un proceso que no se trata de volverte perfecto, sino de volverte completo. Decía, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Es como armar un rompecabezas donde todas las piezas, las claras, las oscuras, las que no entendías, empiezan a encajar. No es un destino, es un movimiento hacia lo que siempre has sido, pero que apenas ahora comienzas a ver. Este camino de la trascendencia no es solo psicología, toca algo más profundo, algo que roza lo espiritual. Piensa en el mito de Ícaro que voló hacia el sol con alas de cera. Todos recordamos su caída, pero pocos hablan de su valentía al intentarlo. Trascender no es alcanzar el sol sin quemarte, es atreverte a volar aunque sepas que puedes caer. Joseph Campbell, que estudió las historias que nos unen como humanos, lo explicaba en El héroe de las mil caras: el tesoro que buscas está en la cueva que temes entrar. Ese tesoro es tu self, la parte de ti que no se explica con palabras, pero que sientes cuando estás en paz contigo mismo. Nietzsche también tenía su manera de verlo. En La Gaia Ciencia escribe: hay que llevar el caos dentro para dar a luz una estrella danzante. No está diciendo que tengas que arreglar todo lo que está roto, sino que aprendas a bailar con ello. La trascendencia del self es eso, aceptar que eres un caos, pero un caos que brilla. No se trata de dejar atrás lo que eres, sino de llevarlo contigo de una manera nueva, más libre, más tuya. Es como si, después de tanto buscar, te dieras cuenta de que el mapa siempre estuvo en tu bolsillo. En el día a día, esto puede sentirse en momentos pequeños pero profundos. Tal vez es cuando te permites equivocarte sin castigarte, o cuando tomas una decisión no porque sea la correcta para los demás, sino porque es la correcta para ti. O incluso cuando miras hacia atrás y en lugar de arrepentirte dices: esto me hizo quien soy. La trascendencia no es un relámpago que te cambia de golpe, es un río que va moldeando la piedra, lento pero imparable. Y cada paso que das, cada verdad que aceptas, te acerca a esa versión de ti que no necesita fingir para sentirse viva. Ese movimiento hacia la completud, hacia el self, no es algo que puedas forzar. Es más como dejar que las cosas se asienten, como cuando el agua turbia se aclara sola con el tiempo. Jung hablaba de la individuación como un proceso de reunir todas las partes de ti. Lo que muestras, lo que escondes, lo que sueñas, no es volverte alguien nuevo, sino reconocer que todo eso ya eres tú. Decía, no se trata de perfección, sino de totalidad. Y esa totalidad incluye tus errores, tus dudas, incluso esas cosas que pensabas que nunca podrías aceptar. Piensa otra vez en Ícaro. Su historia no es solo sobre la caída, es sobre el instante en que voló. Joseph Campbell, que veía en los mitos un mapa del alma, decía: la cueva donde temes entrar guarda lo que necesitas. La trascendencia del self es entrar en esa cueva, no porque seas valiente todo el tiempo, sino porque sabes que ahí está lo que te hace único. No es un premio que te dan, es algo que descubres al mirarte sin miedo. Nietzsche lo ponía a su manera en La Gaia Ciencia. No hay superficie sin profundidad. Todo lo que eres, con sus nudos y sus brillos, tiene un sentido si te atreves a verlo. Esto también resuena en otras tradiciones. En el budismo zen, por ejemplo, se habla de estar plenamente en el presente, no porque sea perfecto, sino porque es real. El maestro Dogen decía: cada paso es el camino. La trascendencia no está en algún lugar lejano, está en cómo vives ahora, en cómo eliges ser tú mismo hoy. No necesitas ser más grande o más santo, necesitas ser más honesto. Y esa honestidad te lleva a un lugar donde no solo te aceptas, sino que empiezas a sentir que todo, lo bueno, lo difícil, lo cotidiano, tiene su lugar en tu historia. En la práctica, esto puede ser tan simple como dejar de compararte con los demás, o decidir que tus defectos no son cadenas, sino parte de lo que te hace humano.
o darte cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Cada vez que eliges ser fiel a lo que sientes, estás trascendiendo, no porque te vuelvas alguien intocable, sino porque dejas de necesitar máscaras para sentirte vivo. Es como si, después de tanto caminar, te dieras cuenta de que el paisaje siempre estuvo dentro de ti, esperando a que lo vieras. Esa sensación de encontrar el paisaje dentro de ti no es el final, sino un nuevo comienzo. Jung decía que la individuación nunca termina. Es un camino que sigues mientras respiras. En la Gaia Ciencia, Nietzsche escribe: vive como si fueras a crear el vino sin mundo. No es arrogancia, es una invitación a ser tan fiel a ti mismo que tu vida se vuelva una obra única. La trascendencia del self es eso, no solo aceptarte, sino crear con lo que eres. Joseph Campbell lo resumía diciendo: sigue tu dicha. No porque todo será fácil, sino porque tu verdad es el único faro que no se apaga. En el budismo zen, Dogen hablaba de vivir cada instante como si fuera el único. La trascendencia está en los detalles, en cómo sonríes a pesar de las caídas, en cómo eliges seguir aunque no tengas todas las piezas. Entonces, aquí va una pregunta para llevarte. ¿Y si ser auténtico fuera solo el comienzo de algo más grande? No necesitas responder hoy, solo déjala resonar, porque el self no es un lugar donde llegas, es un fuego que enciendes y nunca dejas de alimentar. Llegamos a un punto donde podemos detenernos un momento y mirar el camino recorrido. Empezamos hablando de las máscaras, esas caretas que nos ponemos para encajar, para no hacer olas, para sentir que todo está en orden, pero también vimos que esas máscaras pesan, que apagan algo dentro de nosotros. Nietzsche nos dio un empujón al decir: conviértete en lo que eres. No era una orden para ser perfectos, sino para ser reales. Jung nos llevó más adentro, mostrándonos que detrás de la persona está la sombra, y que incluso lo que escondemos tiene algo que decirnos. Ortega y Gasset nos recordó que la vida es nuestra, con todo y sus circunstancias, y que solo nosotros podemos decidir qué hacer con ella. Este viaje no ha sido solo sobre ideas, ha sido sobre lo que sentimos cuando nos quedamos callados y escuchamos, sobre ese nudo en el estómago que aparece cuando sabemos que algo no está bien, sobre la valentía de mirar lo que nos asusta y descubrir que no es un monstruo, sino una parte de nosotros que pide ser entendida, y también sobre la soledad, esa compañera que a veces llega sin avisar, pero que nos enseña que estar con nosotros mismos no es un castigo, sino un regalo. Todo eso nos ha traído hasta aquí, a un lugar donde la autenticidad no es solo una palabra bonita, sino una manera de estar en el mundo. Lo que une todas estas ideas es una verdad sencilla pero poderosa. Ser auténtico es elegirte a ti mismo, no porque seas mejor que nadie, sino porque eres lo único que tienes de verdad. Nietzsche, con esa forma suya de hablar como si te zarandeara, decía en El crepúsculo de los ídolos: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Ese porqué no es algo que encuentras en un libro o en una gran revelación. Es algo que construyes, que descubres cada vez que dices: esto soy yo, y lo sostienes, aunque tiembles. Jung lo veía como un proceso, no como un destino. La individuación, decía, es juntar todas las piezas de ti, las que brillan, las que duelen, las que no entiendes. No se trata de llegar a un lugar donde todo está resuelto, sino de aprender a caminar con lo que eres, y en ese caminar algo cambia. No es que el mundo se vuelva más fácil, pero tú te vuelves más ligero, porque cuando dejas de fingir, cuando te atreves a ser tú, el peso de las expectativas empieza a soltarse y lo que queda es una libertad que no se explica, pero se siente. Esa libertad que empieza a asomarse cuando dejas de fingir no es de esas que te hacen sentir invencible. Es más bien como un respiro profundo, uno que te recuerda que estás vivo. No quiere decir que de repente todo encaja o que no volverás a dudar. Quiere decir que encontraste un lugar dentro de ti
donde puedes descansar aunque sea por un momento. Nietzsche lo vivía con una intensidad que casi quema. En El crepúsculo de los ídolos, soltó esa frase que se te queda grabada. Quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. No está hablando de una gran aventura heroica ni de una verdad universal. Está hablando de algo más cercano, más humano. Esa razón que te hace seguir, que te da fuerza para abrir los ojos cada mañana. Aunque el día venga con espinas, Jung lo veía desde otro ángulo, pero llegaba al mismo lugar. Para él, la autenticidad era parte de la individuación, ese proceso de juntar todas las piezas de ti. No se trata de pulir lo que no te gusta hasta que desaparezca, se trata de darle un lugar. Decía, no buscamos la perfección, sino la totalidad. Y esa totalidad incluye todo: la luz que muestras al mundo, la sombra que escondes, las dudas que te despiertan de madrugada. La sombra no es algo que vences y dejas atrás, es algo que aprendes a llevar contigo, como un compañero que a veces molesta, pero que siempre tiene algo que enseñarte. Ortega y Gasset, con esa manera suya de hablar como si te estuviera explicando, la vida en una sobremesa lo ponía así: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo a mí. No puedes ignorar lo que te rodea, las personas, los días buenos, los días grises, pero sí puedes decidir cómo vas a caminar entre todo eso. Ser auténtico no es dar la espalda al mundo, es encontrar tu manera de estar en él, de dejar una huella que sea tuya. Y no necesitas que sea una huella enorme. Puede ser la forma en que miras a alguien cuando te habla, o cómo eliges lo que de verdad te importa, o incluso ese momento en que te ves al espejo y, en lugar de criticarte, dices, aquí estoy, y está bien. Piensa en Prometeo, el que robó el fuego. No lo hizo para presumir ni para ganar algo. Lo hizo porque creía que valía la pena, aunque le costara todo. Nosotros no tenemos que enfrentarnos a dioses, pero sí a nuestras propias cadenas, las expectativas, los miedos, las voces que nos dicen que no somos suficientes. Cada vez que rompes una de esas cadenas, estás dando luz, no solo a ti, sino a los que te rodean. Porque cuando eres auténtico, algo cambia en el aire. No es que todos de repente te entiendan o te aplaudan, pero los que se quedan, los que caminan contigo, lo hacen porque ven quién eres de verdad. Santa Teresa de Ávila, con esa sabiduría que parece venir de otro tiempo, lo decía en Las Moradas: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. No es solo una frase para calmar el alma, es una manera de vivir. Ser auténtico es encontrar ese centro que no se tambalea, aunque el suelo bajo tus pies tiemble. No es que dejes de sentir miedo o que todo se vuelva fácil. Es que esos miedos, esas tormentas, ya no te arrancan de raíz. Aprendes a estar con ellos, a dejarlos pasar, sabiendo que no eres lo que te asusta, sino lo que sigue adelante a pesar de eso. Y aquí es donde todo se junta. Nietzsche te empuja a romper con lo que no es tuyo. Jung te guía para que abraces lo que eres, con todo y sus sombras. Ortega te recuerda que la vida no es algo que te pasa, sino algo que haces. Y aunque cada uno lo dice a su manera, todos apuntan al mismo lugar. Una vida que sientes tuya, no porque sea perfecta, sino porque es real. Porque en cada paso, en cada elección, estás diciendo, esto soy yo, y no voy a esconderme. Entonces, ¿cómo llevas esto al día a día? No necesitas un gran plan ni una revolución. Empieza donde estás. Escucha esa voz que a veces susurra y a veces grita, la que te dice qué quieres de verdad, qué te pesa, qué te hace sentir vivo. Pregúntate, ¿qué me está pidiendo mi vida? Ahora, tal vez es soltar algo que llevas cargando desde hace años, o decir una verdad que has guardado por miedo, o simplemente darte un rato para estar contigo, sin correr, sin llenar el silencio con ruido. Cada momento que eliges, ser honesto, cuenta. No porque cambie el mundo entero, sino porque cambia tu mundo. Cada vez que dices no a algo que no, va contigo. Cada vez que dices sí a lo que te mueve, estás construyendo algo sólido,
algo que no se derrumba cuando las cosas se ponen difíciles. Y no digo que sea un camino sin curvas. Habrá días en que quieras volver a lo conocido, a las máscaras que parecen más seguras, pero incluso en esos días, recuerda lo que Nietzsche decía: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Ese porqué no tiene que ser complicado. Puede ser una persona que quieres ver crecer, un sueño que no sueltas, una idea que te hace sonreír. Puede ser tan simple como la certeza de que quieres vivir sin fingir, sin traicionarte. No necesitas explicárselo al mundo, solo necesitas vivirlo. Y mientras lo vives, algo pasa. Te das cuenta de que no estás solo. No porque todos estén de acuerdo contigo, sino porque encontraste una paz que no depende de nadie más. Esa paz es lo que hace que todo valga la pena. No es que dejes de buscar o de preguntarte cosas. Al contrario, sigues buscando, pero ya no con desesperación, sino con curiosidad, con ganas. Porque ser auténtico no es llegar a una meta. Es aprender a caminar de una manera que se siente tuya. Es mirar hacia atrás y ver que cada paso, incluso los que diste a ciegas, te trajo hasta aquí. Y mirar hacia adelante sabiendo que, pase lo que pase, llevas contigo lo único que nadie te puede quitar: tú mismo. Llegamos al final de este camino, pero si algo hemos aprendido es que los finales no son puntos, sino puertas. Dejar de fingir no es algo que haces una vez y ya. Es como aprender a respirar de nuevo, un movimiento que sigues haciendo mientras estás vivo. Nietzsche nos sacudió con su «conviértete en lo que eres». Jung nos llevó de la mano por los rincones oscuros de la mente, y Ortega nos recordó que la vida es nuestra para moldearla. Todos, a su manera, nos han dicho lo mismo: que ser auténtico es la única manera de estar realmente aquí, de sentir que esta vida es tuya. Piensa en todo lo que hemos platicado. Empezamos con las máscaras, esas que nos ponemos sin darnos cuenta, hasta que pesan tanto que no podemos ignorarlas. Luego enfrentamos la sombra, esa parte de nosotros que da miedo, pero que guarda verdades que nos hacen más fuertes. Aceptamos la soledad no como un vacío, sino como un espacio donde nos encontramos de verdad. Y finalmente, hablamos de trascender, de reunir todas esas piezas para ser no solo quien eres, sino quien puedes ser. Cada paso ha sido un reto, pero también una promesa, que hay algo al otro lado, algo que vale la pena. Santa Teresa de Ávila, con esa calma que parece abrazarte, decía en Las Moradas: solo con mirarte a ti mismo encuentras al que siempre está. No es solo una idea espiritual, es una verdad que se siente en el cuerpo. Cuando dejas de fingir, cuando te atreves a verte sin filtros, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. No es que te vuelvas alguien sin problemas o sin preguntas. Es que esas preguntas ya no te asustan tanto, porque sabes que son parte de lo que te hace humano. Esto no es el fin del viaje, sino un momento para detenerte y mirar alrededor. ¿Qué has encontrado hasta ahora? Tal vez es una certeza pequeña, como saber qué cosas ya no quieres cargar, o tal vez es algo más grande, como darte cuenta de que no necesitas ser nadie más para estar completo. Sea lo que sea, llévalo contigo, porque la autenticidad no es una meta a la que llegas, es una manera de caminar, de mirar, de respirar, y cada día te da una nueva oportunidad para practicarla. Entonces, ¿qué haces con todo esto? No necesitas salir corriendo a cambiar el mundo. La autenticidad empieza en lo pequeño, en esos momentos en que eliges escuchar lo que sientes, aunque sea solo un susurro. Puede ser dejar de decir estoy bien cuando no lo estás, o decidirte por algo que te hace vibrar, aunque nadie más lo entienda, o simplemente parar un segundo y preguntarte, ¿qué quiero de verdad? Esas preguntas no siempre tienen respuestas claras, pero el solo hacerlas ya es un acto de valentía. Nietzsche, Jung, Santa Teresa, todos nos han dejado pistas, pero el camino es tuyo. Como decía Rainer Maria Rilke en sus cartas a un joven poeta, vive las preguntas ahora, y tal vez sin darte cuenta vivirás un día las respuestas. Ser auténtico es eso, vivir tus preguntas, tus verdades, tus silencios,
no porque sean perfectas, sino porque son tuyas, y mientras las vives, algo crece dentro de ti, una calma que no depende de nada externo, una certeza de que, pase lo que pase, estás donde debes estar. Así que aquí va una última idea para llevarte. Si pudieras callar todo el ruido, las voces de afuera, las prisas, las dudas, ¿qué te diría tu alma? No hace falta que lo sepas hoy, solo déjala resonar, porque en ese silencio, en ese espacio donde solo estás tú, es donde encuentras lo que siempre has sido. Y con eso me despido, no con un adiós, sino con una invitación. Sigue buscando, sigue siendo tú. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.